Voy a leer un pequeño resumen de la clase 5 del 14 de diciembre de 1955 del seminario 3 de Jacques Lacan, en el marco del seminario anual que estamos haciendo en la Universidad de José de Paz los viernes a las 6:30 de la tarde. En la clase 5 del 14 de diciembre de 1955, Jacques Lacan hace referencia a un caso clínico abordado por él. Se trata de un paciente criado en una familia que, si bien vivía en la ciudad de París, solo hablaba el dialecto corso. En el transcurso de una sesión, le solicita que en vez de continuar su discurso en francés, prosiga su alocución en la lengua de su familia de origen, el corso. Prontamente constata que como efecto de este requerimiento el analizante habla con una mayor facilidad de sus síntomas. Concibe entonces que la lengua materna brindaba mejores condiciones para el despliegue y lectura de los efectos del decir parental en el sujeto, noción que evidencia pertinentemente su concepción del inconsciente como discurso del otro. El inconsciente como discurso del otro es el efecto en el sujeto de los decires de quienes le transfirieron el lenguaje. Este efecto incumbe una lengua particular entre ese sujeto y ese otro. Por eso Lacan afirma que la represión para el neurótico es otra lengua que fabrica con sus síntomas. Ese modo específico de articulación le permite expresar tanto la represión como el retorno de lo reprimido. En otro sentido, Lacan plantea el establecimiento del discurso común, casi diría del discurso público, es un factor importante en la función propia del mecanismo de represión. Entonces, el discurso común, el discurso de la ideología y el sentido común de una cultura determinada es muchas veces, con sus generalizaciones inadvertidas, lo que funciona de distractivo a la lectura de la verdad puntual acerca de la relación del sujeto y el otro. Para el sentido común, los adolescentes son rebeldes por naturaleza. Ese discurso público, esa generalización pueril, tributaria de una ideología biologicista, no biológica y políticamente conservadora, tiende a ser un espejismo ideológico para la racional y rigurosa lectura del entramado de relaciones de un joven con su familia, la educación, la economía, el trabajo, etc. En el caso de Schreber, Jacques Lacan se opone a la lectura del psiquiatra Catán, quien afirma que la psicosis de Paul Schreber es causada por una intensa represión de emociones homosexuales, considerando desproporcionada esa relación entre causa y efecto, y presentando alternativamente como determinante, tanto de la psicosis de Schreber como de la psicosis en general, un mecanismo verberfum consistente no en la represión de un elemento, sino en su rechazo pleno. Elemento de palabra y no fenómeno orgánico que opera de manera fundamental, incluso por su ausencia. Símbolo que al faltar desde el lugar del otro del sujeto psicótico implica correlativamente un desgarro para la constitución de su realidad. El lugar del otro como lugar de la palabra también es el sitio de la garantía de la verdad. Para Aristóteles, la no mentira del otro se demuestra por el hecho de que los astros vuelven siempre al mismo lugar. La previsibilidad de las estrellas es la previsibilidad de un Dios que no engaña. Para la tradición judeocristiana hay siempre un principio único en la base del universo, en la ley que rige sus movimientos, a punto tal de que si no puede comprenderse o comprobarse esa constancia, no es porque no exista, sino que es por culpa de una mala investigación. En el mismo sentido, Einstein decía que Dios no juega los dados, Dios no engaña, el azar es un error de cálculo del científico y no un fenómeno inherente a la lógica. En el primer capítulo de las Memorias de Schreber, el autor hace referencia a un sistema de estrellas como artículo esencial,
y en el mismo capítulo agrega que cada nervio del intelecto representa la entera individualidad espiritual del hombre. Para Lacan, esta creencia scheleberiana en un sistema total, sin grietas ni azares, lo llevaría a delirar como todo el mundo, ya que, como decíamos antes, el sostenimiento de la imposibilidad de una falta causal en el otro no es esencialmente diferente a la raíz del pensamiento científico, ni, por supuesto, a la de quienes, no participando en una estructura psicótica, no pueden entender este modo distinto de ver al mundo, delirando en las creencias de sus certidumbres de personas normales. Bueno, lo que acabo de ver es un pequeño recorte, como decía antes, del seminario que hacemos todos los viernes a las 18:30 en la Universidad de José C. Paz. Es un seminario presencial. Pueden acercarse el viernes que quieran, no es necesario que vengan siempre, si quieren venir siempre mejor. Y es en la Universidad de José C. Paz, edificio Pueyrredón, Alem 4593. Esto está auspiciado por el CES, Centro de Emergentes Sociales, dirigido por Claudia de María, por la Secretaría de Gobierno de Pablo Mancilla y por la Intendencia de Mario Ishi. Muchas gracias.